No hay duda que la economía petrolera y de los hidrocarburos en general es el fundamento de la economía venezolana, lo petrolero y lo no petrolero. En términos del peso de la actividad no financiera petrolera es 10.9, ese es el peso relativo que tiene esa actividad. Pero tenemos que reconocer que en términos de las exportaciones es prácticamente un 95-96% y es el elemento generador de divisas. Y eso posiblemente lo seguirá haciendo por un cierto tiempo. En términos del empleo, bueno, pueden ser 100, 150 mil personas, si estamos hablando de una población económicamente activa de 12, 13 millones, es una población relativamente pequeña para el valor agregado que produce. Pero recordemos, como siempre nos lo ha mostrado el profesor Asdrúbal Batista y el amigo Bernardo Momer, que la renta petrolera es un medio de producción no producido. Y esa renta petrolera, si el Producto Interno Bruto de Venezuela está entre los 350 mil millones de dólares, está entre un 15 y un 17%. Y esa renta petrolera no la produce nadie, se capta del exterior, y eso lo tenemos desde que Venezuela es un país petrolero. Afortunadamente, con toda la política, y eso lo planteó el comandante Chávez muy tempranamente en la Agenda Alternativa Bolivariana de julio de 1996, había dos condiciones fundamentales: tener el control de los hidrocarburos y pagar la deuda social. Y esos elementos costaron un golpe de Estado y un sabotaje petrolero como lo vivimos en el año 2002 y a finales del año 2003. Y pensábamos nosotros que la deuda social podía estar en unos 100 mil millones de dólares y se ha invertido más de 550 mil millones de dólares. Qué equivocados estábamos, y todavía hay un trazo por cumplir. Entonces, en el sentido de la economía petrolera había que tener el control de esa economía, y es por eso. Yo recuerdo, porque acompañé al presidente Chávez en las primeras propuestas que hizo, la formulación del Plan de la Nación y el programa de gobierno, y eran esas las dos condiciones fundamentales. Y mire que costó políticamente golpe de Estado y sabotaje, y luego el pago de la deuda social, que lo ha logrado el presidente Chávez y ahora lo continúa el presidente Maduro. Entonces, la importancia en este momento fue por la gran reserva que tenemos en la faja del Orinoco, y con la explotación no solamente de los hidrocarburos, que son hidrocarburos pesados, sino también lo que ya es una reserva, que a un factor de recuperación del 20%, estamos hablando de unos 300 mil millones de barriles que están allí, pero lo que está abajo de la superficie no son eso nada más. Si hay un factor de recuperación que ya tecnológicamente se tiene en otros países y eso aumenta, no hay duda que esas reservas pueden aumentar. Y eso es lo que no puede permitir ciertos gobiernos que no son aliados de este país, que esa riqueza, como lo hizo el presidente Chávez y lo continúa haciendo el presidente Maduro, se distribuya entre la población venezolana. Y si hay un problema de conflicto social en este país, es la renta petrolera y su distribución. ¿Quién lo duda en este país? ¿Y qué es lo que quiere a lo mejor la oposición venezolana? Apoderarse de esa renta, como lo hizo la antigua PDVSA, ¿verdad? Para que esas inversiones se quedaran afuera y no se distribuyesen. Cuando estamos hablando entre un 15 y un 17% de la renta, estamos hablando entre 40 y 50 mil millones de dólares al año que no los produce nadie. Y entonces esa es la pugna por la que luchamos los venezolanos. Uno, para que esa renta se distribuya en la mayoría de la población, y ahí estuvo el empecinamiento permanente del comandante Chávez en crear una política social incluyente y esos 550 mil millones de dólares para pagar la deuda social. Entonces es fundamental tener claro, y eso se verá cuando el presidente Maduro presente el próximo Plan de la Nación antes de finalizar el tercer trimestre de este año, donde el puntal venezolano sigue siendo la economía de los hidrocarburos, no solamente el petróleo, el gas y todo lo que significa la transformación a aguas abajo de eso. Estamos hablando de unas inversiones solamente en la faja. Recuerden que son 5 o 6 mejoradores y cada mejorador por lo menos son 10, 12 mil millones de dólares. O sea que es una inversión fundamental para el futuro de este país.
Ahora, esa polémica la tenemos desde Alberto Adriani, inclusive en términos de la política cambiaria, de la sobrevaluación de la moneda. Entonces, eso es parte ya inherente a lo que es la esencia y la cultura del venezolano. Ahora, lo que no podemos nosotros admitir es lo que tenemos hasta los tuétanos, los venezolanos, diciendo que eso nos pertenece a cada uno de nosotros. No, ese es el futuro de este país y tiene que ser para el mejoramiento de la calidad de vida, no solamente de los que vivimos en este momento, sino de las próximas generaciones. Y allí suficiente valor y energía mostró el presidente Chávez cuando convocó la conferencia de los OPEP en Venezuela, y recuerdo que participé en eso, el primer presidente que llegó a Irak desde Irán y habló con Saddam Hussein porque convocó la conferencia de los OPEP en Venezuela, una cosa que no se hacía. Entonces, ese elemento tiene que estar en la conciencia de todos los venezolanos, pero ese rentismo petrolero tiene que superarse por una Venezuela productiva, porque los pueblos posiblemente pueden vivir sin petróleo, pero no pueden vivir sin agua, y ese es el futuro de los próximos 50 o 100 años, y afortunadamente Venezuela también tiene otros recursos que tenemos que preservar, no solamente para las generaciones actuales, sino también para las generaciones futuras.